Mi familia, con quien no hablo hace 8 años, me contacta porque mi madre fallecerá. Pero lo hacen porque quieren que venda mi negocio para financiar la vida de mi hermano consentido. Hace 5 días mi familia se puso en contacto conmigo después de 8 años sin hablarme. Soy un joven de 28 años y a los 20, justo después de graduarme de la universidad, decidí cortar lazos con mi familia y alejarme de ellos. La razón fue la forma en que me trataron. En comparación con mi hermano, tengo un hermano gemelo, llamémoslo Julio. Para las cosas privadas él es mayor que yo por 10 minutos y por alguna razón mi familia siempre lo ha tratado mucho mejor que a mí. Él es básicamente el niño dorado de la familia y siempre ha sido así. No sé por qué, pero mi familia siempre lo prefirió a él. Aunque yo he logrado más que él, siempre fui el mejor estudiante, mejor en deportes e incluso mejor en cosas en las que él se considera experto, como el básquet. Cualquier cosa que puedas nombrar, soy mejor que él en eso. La razón es que siempre intentaba superarlo de niño con la esperanza de que tal vez eso haría que mis padres me quisieran más. Si algo, eso solo hizo que me quisieran menos, porque para ellos probablemente parecía que lo estaba haciendo a propósito para menospreciar a mi hermano. No era así, honestamente, solo quería que me dieran el mismo amor y afecto que veía que Julio recibía, pero nunca fue así. Siempre lo apoyaban a él. Lo inscribían en las clases que quisiera. Le compraban lo que quisiera y él simplemente tenía a mis padres engatusados alrededor de él toda su vida. Para mí fue completamente diferente. Cada vez que pedía algo me decían que no actuara como un niño mimado y consentido. Incluso cuando se trataba de la universidad, él dijo que quería tomarse un año libre, que terminó siendo 2 años. Nunca terminó yendo a la universidad. Así que ni siquiera tiene un título. Yo, en cambio, fui aceptado en una escuela de negocios respetable por mis buenas calificaciones. Necesitaba dinero de mis padres para cubrir la matrícula universitaria, pero me dijeron que tendría que sacar un préstamo estudiantil y pagarlo todo yo mismo en el futuro, porque no creía que necesitaran pagar mi carrera. Ni siquiera después de haber cumplido 18 años pensé que eso fue realmente doloroso, pero necesitaba que me ayudaran con los préstamos, así que no dije nada. En ese momento acepté el hecho de que nunca me iban a querer tanto como a Julio. Así que simplemente acepté mi destino. Realmente no mantuve contacto con ellos mientras estaba en la universidad y solo volvía a casa para las vacaciones ocasionalmente. Incluso entonces no hablaba mucho con ellos, porque después de la secundaria prácticamente me distancié emocionalmente de mis padres, para no seguir lastimándome una y otra vez. Cuando estaba a punto de graduarme los invité a asistir a la ceremonia, pero nunca recibí respuesta de ellos. Lo intenté todo, intenté llamarlos. Les envié correos electrónicos nuevos e incluso pensé en visitarlos. Pero para entonces ya había intentado llamarlos y enviarle mensajes y no habían respondido a nada de eso, así que pensé que simplemente no querían asistir. No fue hasta después de la ceremonia que supe por unos parientes que no pudieron asistir. Porque mi ceremonia de graduación fue el mismo día que el primer día de mi hermano en la escuela de arte, por supuesto su primer día a los 21 años. Fue mucho más importante que mi ceremonia de graduación. Así que no podían dejarlo solo. Ese día fue una locura porque ni siquiera estaba yendo a una institución respetable, estaba tomando clases de arte en el colegio comunitario cercano, que literalmente estaba a solo media hora de nuestra casa. Creo que ese día me di cuenta de que mi existencia no les importaba y preferirían que no volviera a contactarlos. El mensaje fue claro y siempre lo había sido, pero ese día decidí que no necesitaba fingir tener una familia solo para consolarme. De hecho, no tener una familia probablemente era mejor que tener una así. Así que dejé de hablar con mis padres. Los bloqueé en todas partes y terminé con todo eso. Hice lo mismo con mi hermano, porque Julio y yo nunca tuvimos una buena relación debido al amor y afecto que recibía de mis padres. Siempre asumió que era mejor que yo, aunque tenía muchas pruebas para demostrar lo contrario. Yo era mejor que él en todos los aspectos y creo que él lo sabía, por eso era tan inseguro conmigo y siempre intentaba menospreciar. Pero bueno, la broma fue para él, porque ahora estoy en un lugar mucho mejor que él en la vida.
Siempre fue bastante arrogante y engreído con todo, así que nunca nos llevamos bien y no lamento haberlo bloqueado y cortado con todos ellos de mi vida. Después de eso realmente no tuve ningún apoyo financiero y tuve que preocuparme por pagar mi deuda estudiantil. Así que acepté la primera oportunidad de trabajo que se presentó. Desde entonces he estado trabajando para demostrarme a mí mismo y mostrar a todos que soy lo suficientemente bueno por mí mismo y no necesito a mis padres para sobrevivir. Las cosas fueron difíciles al principio, pero tuve muchos buenos amigos de la universidad y la escuela que siempre estuvieron ahí para mí y me respaldaron. Ahora estoy en una posición realmente buena tanto financieramente como mentalmente. Durante los últimos 5 años he estado trabajando en una empresa de productos veganos. Recientemente he estado considerando comenzar mi propio negocio. Me he interesado mucho en el estilo de vida vegano y lo he estado estudiando a fondo durante los últimos años. Aunque no soy vegano yo mismo, creo que es un mercado enorme para explorar. He estado considerando iniciar algo propio desde hace unos meses y he hablado con algunas personas que están dispuestas a unirse a mí en mi aventura. El plan era empezar a trabajar en mi modelo de negocio y planear todo en los próximos meses, luego renunciar a mi trabajo una vez que tuviera un par de inversores a bordo y comenzar mi propio negocio. Pero luego la semana pasada recibí noticias de mi familia de que mi madre estaba en su lecho de muerte y que tenía que ir a verlo. Habían pasado 8 años desde que hablé con alguien de mi familia y me sorprendió mucho que se pusieran en contacto conmigo cuando supe que mi padre había estado luchando contra el cáncer durante los últimos 3 años. No dudé en dejar todo y regresar a casa. Lamentablemente ya era demasiado tarde, estaba en una condición realmente grave y no había marcha atrás. Probablemente en un último esfuerzo por arreglar las cosas conmigo, o tal vez solo para hablar de mi hermano, me invitaron a visitarlo una última vez. Cuando lo vi casi me derrumbó en el hospital porque nunca lo había visto así. Mi madre me abrazó y fue realmente doloroso. Para ser honesto, por un tiempo olvidé todo del pasado y solo me preocupaba por mi padre y si iba a salir adelante. Julio también estaba allí, pero no hablé con él porque no hizo ningún esfuerzo por hablar conmigo. Simplemente hizo una mueca y se sentó en un rincón. Todo el tiempo que estuve allí mi mamá me habló y me contó sobre mi padre, pero Julio fue la única persona que fingió que ni siquiera estaba allí. Eso me pareció realmente molesto, así que no hablé con él. De todos modos, realmente no me agrada él y no tengo interés en lo que esté haciendo. Pensé que era completamente normal que no nos habláramos y nadie en la familia pareció importarle nuestro comportamiento porque sabían el tipo de relación que tenía con estas personas. Esto fue hace apenas una semana y 2 días después mi madre falleció. Todos sabían que no iba a durar mucho más, así que mi padre y mi hermano ya habían hecho los arreglos para el funeral. No tomó mucho tiempo concluirlo todo, así que pude regresar a casa, pero desafortunadamente me habían hecho aceptar algo que realmente no quería hacer. Antes de que mi madre falleciera, en el segundo día de mi visita, Julio se fue a casa porque estaba realmente exhausto. En un momento dado solo estábamos mis padres y yo. En la habitación del hospital empezaron a hablar conmigo sobre mi trabajo. Pensé que era algo inocente y no le di mucha importancia porque mi madre estaba literalmente en su lecho de muerte. No pensé que pudieran estar tramando algo nefasto en ese momento, así que les dije que había estado trabajando en una empresa muy exitosa durante los últimos 2 años y que me iba bien. Me felicitaron, pero luego comenzaron a contarme lo mal que le iba a Julio. Dijeron que había abandonado el colegio comunitario después de los primeros meses y no había vuelto a intentarlo. No tenía un título universitario y sus calificaciones no habían sido buenas en la escuela, así que no podía explicar el vacío y ni siquiera lo intentaba. No hizo nada hasta los 25 años y luego mis padres empezaron a presionarlo para que consiguiera un trabajo. Finalmente lo hizo, pero nunca pudo durar más de 3 o 4 meses. Regresaba a casa y les decía a nuestros padres que renunciaba porque el trabajo era demasiado y no le pagaban lo suficiente. No tenía sentido porque le pagaban la cantidad adecuada para alguien sin título universitario. Estaba trabajando en empleos mal remunerados y no estaba dispuesto a esforzarse por ascender en la escala laboral. Nada de eso tenía sentido y mis padres habían estado intentando explicarle con insistencia que sus argumentos no se sostendrían en el mundo real. Habían estado discutiendo mucho con Julio tratando de hacerlo independiente, pero a él parecía no importarle el futuro y lo tomaba todo muy a la ligera. Cada vez que mis padres intentaban hablar con él al respecto, él los ignoraba.
Recientemente dejó su último trabajo hace meses y ha estado en casa sin hacer nada. Me dijeron que estaban realmente preocupados por él y querían que yo cuidara de él porque después de que mi madre se fuera mi padre ya era demasiado mayor y tenía que pensar en su propia jubilación que estaba a solo un año de distancia. No podía seguir trabajando para mantener a un hijo que debería poder mantenerse solo a estas alturas. Honestamente no tenía idea de cómo responder a todo lo que estaban diciendo porque mi madre estaba sufriendo y no podía ser yo quien le rompiera el corazón después de tanto tiempo. Habíamos pasado 8 años sin tener ningún contacto entre nosotros y en ese momento estaba sintiendo emociones muy encontradas. Traté de decirles a mis padres que estaba planeando comenzar mi propio negocio. No era realmente el momento adecuado para asumir esa responsabilidad porque sabía que Julio era un lastre y no tenía interés en ganar dinero por sí mismo. Estaba completamente cómodo viviendo del dinero de otras personas y eso es lo que había estado haciendo hasta ahora. La única diferencia era que antes eran mis padres quienes lo cuidaban, especialmente mi madre porque ganaba más dinero que mi padre, pero ahora mi madre estaba pasándome la responsabilidad y diciéndome que tenía que cuidar de mi hermana. Entendía por qué quería que asumiera esa responsabilidad, pero traté de decirles que no sería posible en ese momento porque planeaba renunciar a mi trabajo y empezar algo propio. Por lo tanto todo mi dinero se destinaría a eso, pero mi madre me dijo que ya habían gastado mucho dinero en su atención médica y sus gastos médicos y aún así quería que mi padre estuviera cómodo. Esa era su prioridad. Sabía que estaría allí para cuidar de Julio, por eso contaba conmigo y de alguna manera me forzó y manipuló para que aceptara cuidar del futuro de Julio. Me hizo prometer que pospondría mis planes de negocio hasta que Julio estuviera al menos un poco estable financieramente y me hizo prometer que lo cuidaría y lo respaldaría. Hasta entonces ni siquiera sabía cuánto tiempo llevaría eso, pero aún así dije que sí porque no me sentía cómodo diciéndole que no a una mujer que estaba en su lecho de muerte sin importar lo que me hubiera hecho en el pasado. Simplemente no me sentí cómodo con eso. Supongo que fue realmente estúpido de mi parte, pero no creo que nadie más en mi situación hubiera podido reaccionar de manera diferente. Y si alguien hubiera podido plantarse ante sus padres en esa posición, bueno, tengo que decir que podrían ser muy fuertes, pero yo no soy así y terminé aceptándolo. No estaba feliz al respecto, pero tenía que hacerlo porque al parecer mi madre iba a fallecer pronto y no podía decir que no a su último deseo. También me dijeron exactamente en qué consistía, ya que Julio estaba en una relación con una chica de la escuela llamada Jasmine y planeaba visitarla ya que él trabajaba en otra ciudad pero en el mismo estado. Realmente no podía entender por qué no podían visitarse más a menudo, porque si no es Julio al menos es Jasmine que tenía un trabajo, podía venir a visitarla, pero estaban haciendo la cosa de la relación a larga distancia. Así que resulta que conozco a esta chica con el que salía, sé qué tipo de persona es, así que instantáneamente supe que no era buena que ella estuviera involucrada con él. Esa misma noche mis padres me dijeron que Julio había estado hablando con esta chica durante los últimos 2 años y la mayor parte fue en línea, pero ella había regresado aquí para visitarlo durante un par de semanas durante las vacaciones y ese fue el único momento en que estuvieron juntos. Esta mujer, digamos que no tiene los valores más sólidos cuando se trata de hombre. En la escuela era conocida por coquetear con todos los chicos con las que podía hablar. Y varios de sus novios de la secundaria la atraparon engañándolos varias veces. No seguí su rastro después de que nos graduamos, pero me enteré por algunos amigos comunes de la secundaria que ya había estado divorciada una vez también por infidelidad. No sé cuál era su problema, pero sabía que no era un tipo en el que personalmente confiaría. Traté de explicárselo también a mis padres, pero me dijeron que Julio parecía realmente gustarle y que los habían visto juntos durante sus visitas a casa y creían que estaban destinados a estar juntos porque parecían absolutamente perfectos y realmente enamorados. Ya tenía un mal presentimiento al respecto porque estaban haciendo la relación a larga distancia y eso solo significaba que se abrían todo tipo de posibilidades para que ella engañara sin preocuparse de ser descubierta, ya que estaba en otra ciudad por completo y Julio no tenía ni idea de esto. Mis padres me dijeron que querían que pagara los boletos de avión de él para ir a verla en las próximas semanas porque sabían que estaría bastante débil después de que nuestra madre falleciera, dado que querían que alguien estuviera con él y como mi padre estaría demasiado ocupada con los trámites
legales después de la muerte de mamá, y obviamente yo tendría que volver a mi trabajo. Él necesitaría a alguien a su lado y ellos querían que fuera su novia. Hice todo lo posible por decirles qué tipo de persona era ella y les advertí sobre las consecuencias de esto. Estaban convencidos de que Julio y Jasmine se casarían en el futuro y seguían diciéndome que yo tendría que ocuparme de estas cosas después de que mamá se fuera y que también tendría que costear la boda en el futuro. Estaban bastante convencidos de que Jasmine era la chica perfecta para Julio y realmente no pude convencerlos de lo contrario, así que también accedí porque parecía bastante inútil tratar de convencerlos de que él no era la chica adecuada. Después de que mamá falleció, aparté a Julio en el funeral y le dije que sabía sobre Jasmine. Intenté advertirle sobre las consecuencias. Conocía a Jasmine y su comportamiento de Casanova desde hace mucho tiempo y no pensaba que fuera bueno que él estuviera involucrado con ella, pero al igual que mis padres, él también ignoró mis advertencias y me dijo que ella había cambiado y él lo sabía. Me dijo que estaban enamorados y que sabía que ella nunca la engañaría ni haría nada para lastimarlo, así que no estaba demasiado preocupado por mis advertencias. Me agradeció por preocuparme por él, pero luego me dijo que solo apreciaría la ayuda financiera y no tenía que ser realmente su padre ni tratar de tener algún tipo de vínculo emocional con él. No era necesario. Eso fue un poco desagradable y doloroso, y ese día después de esa conversación decidí que iba a hacer exactamente lo que él dijo. Mi madre solo me había dicho que cuidara de él financieramente, no había dicho nada sobre el factor emocional, así que de alguna manera tenía razón en lo que dijo y decidí mantenerme emocionalmente distante de mi familia porque tenía cosas mejores que hacer y enfocarme en mi trabajo. Después del funeral regresé aquí y ha pasado una semana desde entonces. 2 días después del funeral mi padre me dijo que reservar los boletos de avión para que fuera a ver a Jasmine e hice lo que me pidió. Era un pequeño precio a pagar para mostrarle la realidad. Después de eso no me molesté en verificar cómo estaba nadie porque me ocupé de mi trabajo. Sin embargo, ayer tuve una visita inesperada en mi puerta. Era Julio, que había tomado el autobús desde la ciudad de Jasmine hasta la mía, ya que estaba demasiado avergonzado para llamarme, pero tampoco quería volver a casa. Podía permitirse los boletos de autobús, así que así fue como llegó aquí después de viajar durante 10 horas. Cuando llegó estaba exhausto y deprimido. Cuando le abrí la puerta estaba realmente confundido por lo que estaba sucediendo. En el momento en que abrí la puerta él comenzó a decirme que tenía razón en todo. Me contó que había planeado sorprender a Jasmine, así que cuando llegó a su casa fue una sorpresa bastante inesperada. Ella en realidad estaba pasando tiempo con otro chico en su casa. Cuando él llegó vio eso, la confrontó de inmediato y le preguntó quién era ese chico y ella le dijo que se ocupara de sus propios asuntos. Luego dijo que no eran exclusivos y que era libre de hacer lo que quisiera cuando no estaba en casa con él, por lo que no tenía derecho a preguntarle sobre su vida aquí. Eso obviamente lo enfureció porque en su cabeza habían estado juntos durante 2 años y él estaba completamente comprometido con ella y pensaba en casarse con ella, así que eso fue bastante doloroso y terminaron teniendo una gran pelea en el pasillo de su casa. En un momento de enojo decidió levantar su bolso de viaje y golpearla con él porque estaba muy enojado. Desafortunadamente una de las cadenas del bolso la golpeó en la ceja y comenzó a sangrar profusamente. Él se asustó mucho y salió corriendo. Llegó a la parada de autobús y tomó el primer autobús que pudo encontrar que lo llevara hasta aquí. Ahora él quiere mi ayuda. Me dijo que estaba listo para aprender a ser independiente y arreglar su vida y que yo necesitaba ser quien lo hiciera por él porque yo había sido independiente durante mucho tiempo, casi 10 años. Ahora pensó que no habría nadie mejor que yo para enseñarle los secretos del trabajo y darle un trabajo. Me dijo que sabía que estaba a punto de comenzar mi propio negocio y esperaba que tal vez le diera la oportunidad de trabajar allí no como empleado sino como socio. Fue demasiado para procesar para mí y antes de poder aceptar algo decidí preguntarle si sabía si Jasmine había decidido presentar cargos en su contra o no, porque si lo había hecho no quería tener nada que ver con él. Lo que había hecho estaba mal, no importaba lo que Jasmine estuviera haciendo, él no tenía derecho a ser físicamente violento con ella y eso era motivo para presentarle cargos. Incluso si había logrado escapar de la escena ella todavía podía encontrarlo fácilmente y podría ser arrestado por ello. En ese caso no quería tener nada que ver con él porque no iba a ser yo quien limpiara su desastre. Cuando se lo pregunté ahí fue cuando salió la verdad. Me dijo que
En realidad no había logrado escapar, ella había presentado cargos en su contra y él tuvo que pagar una multa enorme como compensación por lo que hizo. Por eso estaba aquí. Le dije que de ninguna manera iba a ayudarlo y le dije que volviera a casa porque no quería involucrarme en nada de esto. Se puso muy molesto cuando dije eso y me recordó la promesa que le había hecho a mi madre antes de que falleciera, pero le dije que la promesa ya no importaba. Porque para mí estaba muy claro que él era un idiota y nunca iba a hacer lo correcto, así que no iba a estar allí para limpiar su desastre después de él. Solo quería comenzar mi propio negocio y no quería que él se uniera a mí porque era una completa responsabilidad. Le dije que lo menos que podía hacer por él era reservarle los boletos de avión para que pudiera regresar a casa, pero después de eso él estaba solo y yo no iba a volver a no tener contacto con mi familia porque esto era demasiado. Había pasado solo una semana y él ya había metido la pata colosalmente. Nada de esto habría pasado si hubiera escuchado mi advertencia y se hubiera mantenido alejado de esa tipa, lo cual eligió no hacer incluso después de lo que le dije, así que estaba realmente irritado por todo y le dije que le iba a reservar los boletos de vuelo para que pudiera ir al aeropuerto y esperar allí en lugar de perder mi tiempo, ya que tenía mucho trabajo acumulado para ponerme al día. No podía discutir conmigo porque ya estaba reservando los boletos, así que se fue al aeropuerto en un taxi. Unos minutos después pensé que eso sería el final, pero obviamente ahora mi padre está enojada por lo que hice. Él cree que debería haber sido más amable con mi hermano y haberlo tomado como socio en el negocio, ya que quería enderezar su vida y ponerse en orden para él. Esta era mi oportunidad de ser útil y lo rechacé porque fui demasiado egoísta para hacerlo. Al menos eso es lo que cree mi padre. Yo no creo que haya sido egoísta en absoluto. De hecho, creo que fui bastante servicial al reservarle los boletos de avión para que pudiera regresar a casa. Ahora obviamente él tiene que encontrar la manera de pagar la multa a Jasmine, pero eso ya no es asunto mío, ya que fue él quien decidió golpearla y visitarla a pesar de mí. Advertencia: mi padre está realmente enojado conmigo y constantemente me llama y me envía mensajes para recordarme la promesa que le hice a mi madre y para decirme que no la estoy cumpliendo de la manera que él esperaba. Entonces soy el malo por negarme a limpiar el lío que mi hermano ha hecho a pesar de la promesa que le hice a mi madre en su lecho de muerte. Actualización 1. Hola, han pasado 3 días desde que mi hermano me visitó y lo rechacé. Mi padre ha estado intentando comunicarse conmigo desde entonces, pero decidí bloquearlo porque realmente me estaba poniendo de los nervios. No le debo nada a nadie para ayudarles. Sí hice una promesa a mi madre, pero honestamente me manipularon y presionaron para hacer esa promesa. No era algo que realmente quisiera hacer. Creo que lo dejé claro suficientemente e incluso la mayoría de los comentarios dijeron que fue realmente manipulador que mis padres me contactaran solo cuando mi madre estaba en su lecho de muerte. Incluso entonces estaba bastante claro que solo querían que fuera a visitarlos para que tuvieran la certeza de que ayudaría a Julio más adelante. A pesar de que se estaba yendo, aún me manipuló para hacer algo por el niño. Dorada de la familia es realmente increíble. Siempre se preocuparon por él y nunca por mí. No importa qué tipo de relación tuviéramos, ella aún era mi mamá y dolió verla morir, pero ya no sé cómo sentirme al respecto. Realmente no la extraño, ya que nunca tuve una buena relación con ninguno de ellos y en los últimos 8 años no he estado en contacto con ellos. Siento cierta decepción y desilusión. Fue mi error creer que las cosas podrían cambiar entre todos nosotros o que mi familia podría preocuparse por algo que no fuera mi hermano. Supongo que no, eso nunca va a pasar. De todos modos puedo preocuparme por muchas otras cosas que no tienen nada que ver con mi hermano, y eso es lo que voy a hacer ahora. Me voy a centrar en empezar mi propio negocio, pase lo que pase. Nadie va a detenerme. Ya perdí el enfoque una vez y no fue bueno para mí. No voy a dejar que vuelva a suceder. Actualización 2. Hola, hoy Julio se comunicó conmigo. Supongo que me olvidé de bloquearlo. Me envió un mensaje diciendo que logró pagar la multa y que ya no necesitaba mi ayuda. También me dijo que mi padre estaba realmente decepcionado y que nunca quería volver a verme. Supongo que eso me parece bien. Yo tampoco quería volver a verlos, solo me querían por mi dinero, no por quién soy como persona, y nunca iban a cambiar la forma en que me trataban. Después de leer ese mensaje ni siquiera me molesté en responderles y simplemente lo bloqueé. Había terminado con esto. Actualización 3. Hola a todos, han pasado un par de meses y quería compartir una breve actualización sobre cómo está progresando mi proyecto empresarial. El modelo de negocio está casi completo y he recibido muchos comentarios positivos de todos los inversores a los que me he acercado. Estoy
planeando renunciar a mi trabajo y presentar mi renuncia en unos días porque me siento listo para comenzar este próximo capítulo. Una vez más mantengo el contacto cero con mi familia y sinceramente las cosas nunca han sido mejores para mí. Cortar lazos con ellos nuevamente fue realmente la mejor decisión que pude haber tomado. Este negocio se está convirtiendo en mi nuevo enfoque y mi nueva familia. Actualización 4. Después de poco más de un año desde la última vez que escribí, tengo una novedad que seguramente será interesante mencionar. Anteayer recibí una llamada de la madre de mi padre a la cual contesté porque ciertamente no tengo ningún problema con ella y es parte de la familia con la que hablo de vez en cuando. Me contó que mi padre había sufrido un accidente en casa resbalando por la escalera y golpeándose muy fuerte. Por suerte para él no cayó desde muy alto sino que llegó casi a la planta baja. Pero de todas formas se quebró la muñeca cuando intentaba detener la caída, además de golpearse la cadera. Dijo que mi padre había preguntado por mí y que si podía ir a visitarlo ya que mi hermano se mudó a otra ciudad con un nuevo chica y no puede venir debido al trabajo y a su vida ocupada. Esperaba que yo estuviera con él en el hospital para ayudarlo con las facturas y las cosas de la casa. Mi tía tampoco puede ir porque vive en otro estado y no tiene mucho dinero para comprar un boleto de avión y estar con su hermano. Sin embargo, le dije a mi tía que no sería posible que fuera. En primer lugar porque siempre ha sido un mal padre para mí, que solo me llama cuando hay una emergencia y me hace limpiar los platos sucios de mi hermano. En este caso no quiere estar para su padre, que siempre ha estado para él. En segundo lugar, estoy ocupado en mi nuevo negocio que, como es reciente y está en sus primeras etapas, requiere mucha de mi atención. Luego agradecí a mi tía por llamarme, pero también le dije que no era necesario hacerlo porque no estaba interesado en saber sobre esa parte de mi familia. Después le dije que era libre de contarle todo esto a mi padre o no, y finalmente que podría llamarme si quiere hablar de cualquier otra cosa. Nos despedimos y colgué, aunque ella intentó convencerme de cambiar de opinión. Antes, cuando vio que ya había tomado mi decisión, lo entendió. Después de eso no supe más, así que no sé si a mi padre le dieron el alta o qué sucedió. Realmente tampoco he mostrado interés en enterarme para saber. En cuanto a mi hermano, lo último que supe es que se tuvo una pelea con su pareja actual y estaba trabajando en una estación de servicio en otro estado. Eso es todo por el momento.